Bueno, en esta noche el enfoque de nuestro estudio en esta noche será otra teología histórica, otro panorama teológico histórico de un asunto crítico que tiene que ver de una manera maravillosa con esta conferencia entera, y el tema que se me ha pedido enfocar y explicar, y lo hago con gusto, es el compromiso puritano con la sola Escritura. Surgiendo de la Reforma en el siglo XVI, fue tocada una trompeta que levantó los corazones de todo el pueblo de Dios. Esa trompeta tocada fue un llamado a la sola Escritura, la cual es una frase latina para referirse a las Escrituras únicamente. Realmente fue el fundamento de las otras cuatro solas: sola gratia, sola fide, solus Christus y soli Deo gloria. Y estas cinco encajan realmente como una afirmación, declaración de la verdad del Evangelio verdadero Salvador de Jesucristo. Piensa en ello de esta manera. Piensa en un templo antiguo magnífico, y el cimiento sobre el cual todo descansa es sola Escritura. Todo aquello en lo que creemos, todo lo que obedecemos, todo lo que consideramos como de valor en las convicciones de nuestra alma está basado sobre el cimiento estable de sola Escritura. Roma dijo: colocamos las Escrituras, pero es las Escrituras más, las Escrituras y la tradición de la Iglesia, las Escrituras y las jerarquías eclesiásticas, las Escrituras y los concilios de la Iglesia, las Escrituras y la autoridad papal. Los reformadores dijeron: no, de regreso a la Biblia, es sola las Escrituras, sola Escritura, las Escrituras únicamente, y si alguna otra cosa es añadida al cimiento de la Iglesia, prácticamente va a romper el cimiento y no va a sostener la enseñanza y predicación del Evangelio de Jesucristo. Al mismo tiempo dijeron no a los anabautistas y a los libertinos que querían añadir sus sueños y visiones y sus nuevas revelaciones y sus revelaciones proféticas, y los reformadores dijeron no. Son las Escrituras únicamente. Sobre este cimiento hay tres pilares inmensos que realmente enmarcan el Evangelio y sostienen en alto el Evangelio en su proposición más básica y elemental: sola gratia, sola fide, solus Christus. La salvación es por gracia únicamente, a través de la fe únicamente, en Cristo únicamente. Roma quería agregar obras buenas y bautismo y asistencia a la iglesia, ritos y indulgencias y María y el tesoro del mérito, etcétera, etcétera, etcétera. Y simplemente lo que hicieron es que continuaron añadiendo a su camión de carga todo tipo de basura. Y los reformadores, debido a que regresaron a la palabra de Dios, las Escrituras únicamente, dijeron no, la salvación, el Evangelio verdadero Salvador, es por gracia únicamente, a través de la fe únicamente, en Cristo únicamente. Y cuando eso está en su lugar, cuando este cimiento está en su lugar, en estos tres pilares inamovibles, y cuando estos pilares están en su lugar, entonces el pináculo y el techo sobre el todo, que a lo cual apunta todo, es soli Deo gloria, para la gloria de Dios únicamente. Esa es la Reforma entera en una cápsula. Este es el asunto entero reducido a sus partes más elementales, pero todo descansa en sola Escritura. Los reformadores, por así decirlo, edificaron un muro sobre este fundamento. Dijeron, no podía haber una invasión, nada se podía meter ahí para aumentar este cimiento puro de sola Escritura. Después de que dejaron de vivir, los siguientes gigantes que entraron en una fila larga de hombres piadosos eran
aquellos que fueron conocidos como los puritanos. Y la época puritana realmente comenzó a mediados del siglo XVI con la ascendencia de la reina Isabel llegando al trono de Inglaterra y la remoción de María la Sangrienta de su reinado de terror, conforme trajo de regreso sus creencias católicas y mató a unos 288 de los mejores predicadores y mujeres también que Dios jamás levantó. Y de hecho, siempre la tengo en mi Biblia de predicación. John Rogers, quien quemó en 1555, fue incinerado en la hoguera, en la estaca, por manos de María la Sangrienta. Y después del reinado de María, se volvió un nuevo reinado con Elizabeth en el trono, y entró un nuevo movimiento conocido como el movimiento puritano, que buscaba purificar dentro de la Iglesia de Inglaterra y traer a la Iglesia de regreso la pureza de sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus y soli Deo gloria. Fueron estos puritanos que fueron tan poderosamente usados por Dios. Pocos movimientos en la historia de la Iglesia han estado tan centrados en la Biblia y tan orientados a la Biblia como lo fue el movimiento puritano. Y esta noche quiero que consideremos su compromiso con sola Escritura. Y quiero hacerlos bajo 3 encabezados. Quiero hacer de esto simple y quiero que vean hacia dónde nos dirigimos. Estos 3 encabezados, con respecto a sola Escritura, fueron definidos por los estudiosos de Westminster. Número 2, fue diluido por los cuáqueros. Y número 3, fue defendido por Juan Owen, el Calvino de Inglaterra. Hacia ahí nos dirigimos. Y quiero comenzar en primer lugar ahora con sola Escritura, definida por los estudiosos de Westminster. Y antes de que comencemos a ver, quizás, la declaración doctrinal más impresionante de fidelidad a la palabra escrita de Dios, especialmente su lugar en la historia, quiero presentarles algunas marcas distintivas de las Escrituras mismas, de sola Escritura. En otras palabras, antes de que entremos a la historia de la Iglesia bajo este encabezado, quiero que piensen conmigo cuáles son esas marcas distintivas de la Biblia misma con respecto a sola Escritura, las Escrituras únicamente. Tendré que comenzar en primer lugar con la inspiración de las Escrituras. La Biblia dice de sí misma en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda jota, toda tilde, todo capítulo, todo versículo, todo libro dentro del canon de las Escrituras ha sido exhalado por Dios, ha salido de la boca de Dios. No fueron los autores los que fueron inspirados, sino que fueron las Escrituras las que fueron inspiradas. Los autores fueron los instrumentos en la mano de Dios que registraron lo que Él quiso que ellos escribieran, usando sus propios temperamentos, sus propias personalidades y vocabulario, y usando su trasfondo y experiencia. No obstante, escribieron precisamente lo que Dios quiso que escribieran. Jesús dijo en Mateo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra de las Escrituras sale de la boca de Dios. Es como si la revelación divina en la Biblia hubiera descendido de Dios arriba. Hebreos 4, versículo 12, leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Este libro está vivo. Este libro tiene la vida de Dios dentro de sí mismo porque es el aliento mismo de Dios. Es inspirado por Dios. Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. No solo la inspiración de las Escrituras, sino también la inerrancia de las Escrituras está involucrada e incluida en sola Escritura. Y debido a que la Biblia es exhalada por Dios, es inspirada por Dios, es por lo tanto la palabra de Dios, y debido a que Dios es santo, Dios no puede mentir. Dios es verdad, y toda palabra de Dios es verdadera. Tito 1, versículo 2 dice, Dios no puede mentir. ¿Hay algunas cosas que Dios no puede hacer? Claro que las hay.
Dios no puede pecar, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede mentir. Hebreos 6, versículo 18, es imposible que Dios mienta. Jesús oró en Juan 17, tu palabra es verdad. Proverbios 30, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. Entonces, sostenemos en alto con los puritanos, como lo veremos en tan solo un momento, la inerrancia misma de la palabra de Dios, que Dios se ha hallado veraz y todo hombre mentiroso. En tercer lugar, la infalibilidad de las Escrituras. Todo lo que ha sido registrado en las Escrituras debe suceder. Las palabras del Señor no pueden fallar. Isaías 40, versículo 8, sécase la hierba y marchítase la flor, pero la palabra de el Señor permanece para siempre. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 18, porque hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús diría que las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Juan 10, versículo 35. Y después, en cuarto lugar, la autoridad de las Escrituras, que debido a que la palabra de Dios es inspirada, es infalible, es inerrante, viene con la autoridad de Dios mismo. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Y cuando Dios habla, Él habla con autoridad soberana en su palabra. Salmo 19, versículo 7, ya ha sido leído esta noche. La ley de Jehová es perfecta. No son las sugerencias del Señor, no son las opciones del Señor, no son las consideraciones del Señor. Es la ley de Jehová y es algo que tiene autoridad sobre la conciencia y vida de todo hombre. Salmo 19, versículo 8. El mandamiento de Jehová es puro. Es el mandamiento de Dios mismo para todo hombre y toda mujer. Eso es la razón por la que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:15, porque esto os decimos a vosotros por la palabra del Señor. En quinto lugar, su perspicuidad. Sola Escritura significa que la palabra de Dios es clara, es comprensible, es una revelación lúcida. Mateo 22, versículo 31, Jesús le dijo a los fariseos, pero acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído? ¿Tienen dos ojos? ¿Tienen dos células cerebrales que están conectadas entre sus oídos? ¿Que no pueden procesar la información? La revelación clara en la palabra de Dios. En Mateo 19, versículo 4, Jesús respondió y dijo, ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio, varón y hembra los creó? Dios ha hablado de una manera tan clara en su palabra que ningún hombre puede usar como excusa, no entendí lo que Dios dijo. Dios no ha tartamudeado en su palabra. Dios ha hablado con precisión y claridad y es un mensaje comprensible. Pero necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, sí. Pero cualquier falla en comprensión de la Biblia no es culpa de la Biblia, sino culpa del hombre. Pero lo que Dios ha dicho, lo ha dicho con claridad abundante en su palabra. ¿Y qué diferencia fue esto con Roma? Roma dijo, el hombre en la banca, la mujer en la banca, no puede entender la Biblia. Esa es la razón por la cual no vamos a traducirla en su idioma. Esa es la razón por la cual la predicación va a ser en latín. Esa es la razón por la que les vamos a decir que creer, porque son incapaces de entender la Biblia. Y los puritanos y los reformadores dijeron, no, el granjero en el campo va a conocer más la Biblia que el Papa en Roma, para que la palabra de Dios, marcada por la perspicuidad, es clara en asuntos que tienen que ver con la salvación y la vida piadosa. En sexto lugar, sola Escritura implica la suficiencia de las Escrituras. Que la palabra de Dios es
capaz de llevar a cabo todos los propósitos de Dios aquí en la tierra, conforme la palabra de Dios es traída en los asuntos de la vida e individuos en esta vida. Isaías 55, versículo 11, Dios dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sin cumplir lo que yo quiero, sin tener éxito en aquello para que yo la envíe. Los propósitos redentores de Dios se van a cumplir en este mundo mediante la palabra de Dios, la cual es suficiente para hacer todo lo que Dios desea hacer en este mundo. Y la palabra de Dios es poderosa para convencer de pecado, es poderosa para convertir, es poderosa para conformar, es poderosa para consolar, es poderosa para corregir. La palabra de Dios es poderosa, es más poderosa que cualquier otro objeto que tú y yo jamás tendremos en nuestras manos. Pedro dice, porque habéis sido renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, esto es, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay tanta vida en este libro, que cuando este libro es plantado en la tierra de corazones humanos, habiendo sido preparados por el Espíritu Santo de Dios, cuando Dios, por su gracia soberana, hace que esa semilla germine, produce vida eterna. Y es este libro únicamente que santifica y que conforma a los creyentes en la imagen misma de Jesucristo. En séptimo lugar, sola Escritura implica la inmutabilidad de las Escrituras. Esto es que nunca cambiará. Siempre es igual. Salmo 119, versículo 89. Por siempre, oh Jehová, tu palabra está establecida en los cielos. Salmo 119, versículo 160. Cada una de tus ordenanzas justas es eterna. Escucha, lo que es correcto siempre será correcto, lo que está mal siempre estará mal. El camino de salvación siempre será el camino de salvación. La revelación de Dios es incambiable, porque Dios mismo es inmutable e incambiable. La sola Escritura implica también la invencibilidad de las Escrituras, que es un arma superior en la mano del hombre o la mujer de Dios, conforme es usada. Dios dice en Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, declara Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hebreos 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué palabra tan poderosa, qué instrumento tan penetrante es la palabra del Dios vivo? Es un arma invencible. Y finalmente, sola Escritura implica la finalidad de las Escrituras. Esto es que no hay nueva revelación que debe ser dada al hombre después del cierre del canon de las Escrituras, que tenemos una fe que ha sido una vez dada a los santos, de acuerdo con Judas 3, Apocalipsis 22, 18, yo testifico a todo que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios añadirá a él las plagas que están escritas en este libro. Todas estas verdades son inherentes en esta afirmación de sola Escritura. ¿Y por qué esto sería tan importante para esta conferencia y para nuestro entendimiento de la palabra de Dios? Es este último elemento de la finalidad exclusiva de la revelación divina en la palabra escrita de Dios. Dios ha traído la consumación de su mensaje a nosotros en la revelación especial santificadora en la verdad de su palabra escrita. Conforme los puritanos se reunieron en 1643, llamados por el Parlamento inglés, se les mandó que escribieran una declaración doctrinal que gobernara la tierra, y en 1646 completaron su bosquejo y la ratificación de la Confesión de Fe de Westminster. Hubieron 121 estudiosos y teólogos, pastores y maestros,
junto con otros 30 laicos clave, se reunieron a lo largo de 1100 sesiones. Y conforme escribieron la Declaración Doctrinal de Westminster, el Catecismo Corto y el Largo, comenzaron su Confesión de Westminster con el capítulo 1. El capítulo 1 está titulado de las Sagradas Escrituras, y en su declaración doctrinal escribieron muchos años atrás, inclusive refinaron aún más lo que había sido escrito 100 años antes por los reformadores. Conforme nuevos desafíos fueron enfrentados por la Iglesia en ese entonces, necesitaban ser más explícitos, necesitaban ser más definidos en lo que ellos creyeron acerca de las Escrituras. Y es una declaración doctrinal en su primer capítulo que se ha mantenido en alto a lo largo del tiempo, y prácticamente es una declaración de todo lo que la Biblia enseña acerca de sí misma. Y quiero que caminemos a lo largo de algunos de estas declaraciones para que vean cómo lo comprometidos que estaban los puritanos con sola Escritura. Y van a ver algunas declaraciones algunas oraciones que se van a proyectar aquí en la pantalla arriba de mi cabeza. Y los he resumido, los he seleccionado para que sean comprensibles y fácil de leer. Y como fueron originalmente leídos y los tenemos en la actualidad, hay una mayor amplitud y profundidad en estos párrafos, pero para ayudar en nuestra comunicación quiero que vean y entiendan lo que las mentes más grandes puritanas destilaron en una declaración de sola Escritura. Y lo que quiero que observen es que en el capítulo 1, sección 1, comenzaron con la declaración acerca del cese de cualquier revelación nueva, y estaban determinados por afirmar que creerían únicamente en la Biblia. Entonces noten, si son tan amables, en la primera sección del capítulo 1, consideraron necesario que tiene que ser escrito para que el mensaje sea preservado, para que el mensaje sea propagado por todos lados con una uniformidad de declaración, y para ello Dios determinó registrar la Biblia y la expresó de manera escrita. Y como dice al final de esta primera sección, dice: esas maneras anteriores en las que Dios reveló su voluntad a su pueblo, ahora, noten las últimas dos palabras, ahora cesó. Esto está al principio de la confesión Westminster de fe. No hay lugar alguno para dar margen a esto. Estos eruditos puritanos, esta generación más grande de creyentes que se han congregado en el Reino Unido, ellos comenzaron con esta afirmación de cesacionismo. Sección 2, hablan de la inspiración y la autoridad de las Escrituras. En el número 2, todas las Sagradas Escrituras, las cuales son dadas por inspiración de Dios. Ahora, dice, no Dios y hombres, sino, no inspiración de hombres, sino inspiración de Dios. Sería 100% la palabra no adulterada, incambiable, de la mente y voluntad de Dios revelada al hombre. Y después concluye, para que sea la regla, la norma de fe y vida. Noten por favor esa palabra norma, que tiene la autoridad sobre nuestras vidas para gobernarnos, para dictar, a lo cual nos sometemos con gusto. En la tercera sección tuvieron el cuidado de declarar que el apócrifo, los libros apócrifos, no están incluidos en el canon de las Escrituras. Los libros comúnmente llamados como apócrifos no son parte del canon de las Escrituras. Confinaron esta inspiración, reconocieron que está contenida dentro de los 66 libros de la Biblia, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. La cuarta sección dice, la autoridad de las Sagradas Escrituras debería ser creída y obedecida. De nuevo, es una declaración de la autoridad de la palabra de Dios.
y su poder gobernante por encima de las vidas de hombres y mujeres. En la sexta sección leemos de su suficiencia. Todo el consejo de Dios con respecto a todas las cosas que son necesarias. ¿Escucharon eso? Todas las cosas que son necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, fe y vida, están en las Escrituras. No hay necesidad de buscar en ningún otro lugar. No hay necesidad para que nada más se le agregue. No hay necesidad que ningún otro apéndice suplemente la revelación divina en la palabra escrita de Dios. Afirmaron las Escrituras que ya les leí, que todas las cosas necesarias para la salvación y la santificación, para la gloria de Dios, se encuentran en nuestras Biblias. Este es un punto muy importante. Y al final de esta presentación, Juan Owen va a ser el que va a entrar para responder prácticamente lo que van a decir los cuáqueros, y va prácticamente a presentar su defensa sobre la perfección y suficiencia de la palabra de Dios, y va a decir: adiós, aléjense, quiten sus nuevas revelaciones y visiones y sueños. Tenemos la palabra de Dios escrita, que es toda suficiente. En esta sexta sección también encontramos otra declaración cesacionista. Dice: nada. ¿Entienden lo que quiere decir nada? Nada, en ningún momento. ¿Entienden lo que quiere decir en ningún momento? Debe ser añadido, sea por revelaciones nuevas del Espíritu o tradiciones de hombres. No estés trayendo tú: esto dijo Jehová, si no tiene capítulo y versículo. Y sé que ese es un reflejo de su propio corazón y su compromiso con la palabra escrita de Dios. Número 7 y 9 tienen que ver con la perspicuidad de las Escrituras, lo claro que es este libro. Observen el número 7, escuchen el número 7. Esas cosas que son necesarias para ser conocidas, creídas y observadas para la salvación, son presentadas de una manera tan claras y abiertas en algún lugar de las Escrituras u otro. Esto es, todo lo que necesitas saber para ser salvo está claramente presentado en la Biblia. Todo lo que necesitas saber para seguir la voluntad de Dios está declarado de manera clara en este libro. Todo lo que necesitas saber para vivir de tal manera que traigas honra y gloria a Dios se declara de una manera clara en este libro. Escucha, este libro no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. ¿Qué parte de por Cristo únicamente, por gracia únicamente, por fe únicamente no lo entiendes? Inclusive un niño puede llegar a la fe en Jesucristo. Observa lo que proceden a decir en la misma sección, en el 7, que no solo los preparados, sino que también los no preparados, tanto el príncipe como el pordiosero, pueden alcanzar un entendimiento suficiente de estas cosas. Si hay algún velo, no es por las Escrituras. El velo está en las mentes oscurecidas, entenebrecidas de los hombres. Sección 9. Al continuar con esta perspicuidad, la regla infalible de la interpretación de las Escrituras son las Escrituras mismas, y lo que eso está diciendo es que las Escrituras son el mejor intérprete de las Escrituras. Si hay algo que no está claro en un lugar, es abundantemente claro en otro lugar, y los pasajes más claros traen luz sobre los pasajes menos claros, porque la Biblia nunca se contradice a sí mismo, porque la Biblia habla con una voz. Thomas Watson, mi puritano favorito, dijo: así como un diamante solo puede cortar un diamante, las Escrituras interpretan a las Escrituras. Y finalmente, número 10, es un resumen final en este primer capítulo acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Y simplemente para concluir con esto, dijeron: el juez supremo, mediante el cual toda controversia debe ser determinada y debe ser examinada, no puede ser nadie más que el Espíritu Santo hablando en las Escrituras. No hablando en tu revelación, no hablando en tus sueños y visiones, no hablando
en tus lenguas, hablando en las Escrituras únicamente. Y la palabra de Dios será el árbitro más elevado en todo asunto para la vida de la iglesia. Este es el compromiso de los puritanos en 1646, conforme escribieron este documento extraordinario, habiéndose reunido 1100 veces en el curso de esos 3 años, conforme se aferraron a la palabra de Dios y permanecieron fiel a ellos. La iglesia siempre es fuerte, está en su mayor fuerza cuando se aferra a la palabra de Dios de esta manera. La iglesia está en su mejor condición en toda época de la historia de la iglesia, cuando la iglesia se aferra solo a la Escritura, y cuando la iglesia se desvía un paso de sola Escritura, coloca su pie en la pendiente descendiente, y es cuestión de tiempo para que termine descendiendo al liberalismo y ecumenismo hasta que llegue al gnosticismo, terminando en el ateísmo. La posición más elevada es sola Escritura. Esa es la plataforma más Escritura. Toda denominación que se desvía y todo seminario que se desvía en este punto. Toda iglesia que se desvía en este punto. Toda denominación, todo seminario y toda iglesia que es fuerte en la gracia de Dios, es fuerte en estar anclada en sola Escritura. No es negociable. No solo somos dogmáticos en esto, somos dogmáticos como un bulldog. La palabra de Dios no está abierta a debate. Ahora, en segundo lugar, no solo definida por los estudiosos de Westminster, sino que en segundo lugar quiero que observen tristemente, diluida por los cuáqueros. Cuando Dios abre las ventanas del cielo para bendecir a su pueblo, el cielo abre las puertas del infierno para destruir. Y cuando Dios está haciendo su mayor obra, puedes estar seguro de que el diablo está ahí, listo para meter su religión engañosa. Mientras que los puritanos estaban reuniéndose en Westminster en los 1640, exactamente en el mismo tiempo, en el mismo momento, virtualmente en el otro lado de la ciudad, el diablo estaba llevando a cabo su obra. Y al mismo tiempo se levantó en los 1640 un grupo marginal que llegaría a ser conocido como los cuáqueros. Esta secta radical también era conocida como la Sociedad Religiosa de Amigos. Y decían haber estado recibiendo nuevas revelaciones y decían estar recibiendo profecías. Y junto con eso estaban siendo desviados al hiperemocionalismo y al misticismo, y ahí es hacia donde siempre lleva cuando quitas el ancla de sola Escritura. Fueron guiados por un hombre llamado Jorge Fox y organizaron su primera asociación en 1652. Y en el corazón de la teología cuáquera se encontraba este mensaje: que uno puede ser salvo de manera independiente de las Escrituras, que hay una luz interna en toda persona, y esta revelación interna o interior hace posible la salvación para toda la humanidad, y llamaban a esta luz interior el Espíritu que moraba en el hombre, y decían que el Espíritu inclusive estaba también en incrédulos. Y conforme se congregaron como incrédulos, decían que tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Y entrar a un servicio de adoración de cuáqueros, cuando entrabas, no veías a un pastor ordenado. Nadie entraba al púlpito con la palabra de Dios y exponía la palabra de Dios escrita, sino que todos se sentaban en un edificio como en el que estamos sentados, y se les animaba a meditar. Y conforme te sentías impulsado, simplemente te ponías de pie y hablabas. Y dabas dirección a las vidas de el resto de la gente. A las mujeres se les animaba que
se pusieran de pie y predicaran a los hombres. Y a partir de este compromiso, por ser abiertos y no cautelosos, a creer en la revelación continua del Espíritu, fueron llevados a todo tipo de experiencias místicas y patrones aberrantes, lo cual incluía desnudarse como una señal de juicio. Y en junio de 1654, dos mujeres cuáqueras, Elizabeth Fletcher y Elizabeth Levens, visitaron Oxford para traer el mensaje cuáquero a la ciudad universitaria. Estas dos mujeres comenzaron a predicarle a los alumnos de Oxford, para advertirles a los alumnos de los males del estudio, y para pedirles y para advertirles del peligro de entregar sus mentes al mundo intelectual de la academia. Y buscaban persuadirlos de que lo único que necesitaban era la luz interna por el Espíritu Santo. No necesitaban la biblioteca, no necesitaban el salón de clases, no necesitaban a sus profesores. Dios simplemente les hablaría en su espíritu dentro de ellos. Y ese mensaje cayó en oídos sordos. Una de estas mujeres se desvistió y anduvo caminando semidesnuda por Oxford, con el pecho descubierto, diciendo que era una señal de juicio en contra de los alumnos hipócritas. Un acto tan extraño como este muestra claramente la tendencia inherente, cualquier movimiento, por exaltar lo que ellos pensaban que era el Espíritu Santo y entrar en conducta ilógica e irracional aberrante. Pero, ¿qué es más aberrante que estar corriendo semidesnudo? Son las declaraciones absurdas y las acciones aterradoras de tantos líderes carismáticos del día de hoy. Lo que vimos frente a nuestros ojos el día de hoy durante la sesión de preguntas y respuestas es aún más absurdo, en mi estima, que estas mujeres que se quitaron la ropa y andaban caminando desnudas. Escuchen lo que dijo Marilyn Hickey de TVN, y uno de los oradores invitados en una conferencia de Biblia carismática. Ahí tiene una contradicción de términos. Y cito: ¿qué necesitas? Comienza a crearlo. Comienza a hablar de ello. Comienza a hablar para que exista. Háblale a tu fajo de billetes diciendo: tu fajo de billetes grueso, lleno de dinero. Les voy a dar la nota a pie de página si quieren. Háblale a tu chequera. Dile: tu chequera, tú. Les dije, esto va más allá de desnudarse. Tu chequera nunca ha sido tan próspero desde que te poseí. Tú simplemente estás lleno de dinero, ¿no es cierto? Eso no es todo lo que estaba lleno de algo. Kenneth Copeland, hablas de cosas aberrantes. Tú no tienes a Dios en ti. Tú eres uno. No te molestes cuando la gente te acusa de pensar que eres Dios. Órate a ti mismo. Esto va más allá de andar caminando desnudo. Tienes la misma fe creadora y habilidad dentro de ti que Dios usó cuando Él creó los cielos y la tierra. Simplemente crea tu propio universo en el cual vivas. Tu propio mundo de fantasías. Kenneth Copeland dijo: Dios es un ser que tiene una estatura entre 1,90 y 1,95. ¿Allá hay un alto concepto de Dios para ustedes? Él dijo: yo no predico doctrina. ¿O te creemos en eso? Estamos de acuerdo en eso. No predico doctrina, yo predico fe. Sí, fe en ti mismo, fe en el diablo. Kenneth Hagin dijo: el creyente es tanto una encarnación como lo fue Jesús de Nazaret. Fred Price dijo: debes tener una fe del Rolls Royce.
Y Benny Hinn dice, ¿estás listo para un conocimiento realmente revelador? Tú eres Dios. Los cristianos son pequeños mesías. Los cristianos son como pequeños dioses. Digo, nunca, jamás, nunca vayas al Señor y digas, si es tu voluntad. Él dice, nosotros los cristianos poseemos poder en nuestras bocas para sanar o matar, así como las brujas lo poseen. Tienes razón. Dijo, somos pequeños mesías, todo lo que Jesús jamás fue. Les estoy diciendo, tomas un paso lejos de sola Escritura. Te alejas un paso de sola Escritura y has colocado tu pie en una cáscara de plátano teológica, estás en una pendiente resbalosa, es inevitable que te estás dirigiendo hacia abajo y más abajo hasta que choques en el fondo. En esto consistía este movimiento cuáquero. Hay una razón por la que le llamaban cuáquero. Porque en sus servicios estaban sacudiéndose y se entregaban a sacudir. De hecho, al venir a las colonias, en algunos lugares, de hecho, se les llamaban los sacudidores. Esto me lleva al número 3. Sola Escritura defendida por Juan Owen. No fue coincidencia en absoluto que en ese mismo campus, en la Universidad de Oxford, sentado como el vicerregente, colocado ahí por Oliver Cromwell, el señor protector de Inglaterra, presidiendo en toda la academia de la Universidad prestigiosa de Oxford, la figura más importante, y estaba ahí el genio teológico de Juan Owen. Dios lo tenía ahí. Y si alguien podía diseccionar la teología cuáquera, podía ser el gran puritano Juan Owen. Fue Juan Owen el que se convirtió en el capellán personal de Oliver Cromwell. Fue Juan Owen quien predicó al Parlamento. Fue Juan Owen quien, un día después de que Carlos I fue decapitado al final de la monarquía, Juan Owen se dirigió al Parlamento. Este hombre brillante, cuyos escritos teológicos toman 23 volúmenes en el estudio de un pastor, se entregó a sí mismo a combatir esta partida emocional de sola Escritura con sus nuevas revelaciones, y Juan Owen afirmó el problema más profundo, el cual era sola Escritura. Él prácticamente fue a la médula y realmente enfrentó este asunto de sola Escritura. Fue en 1659 que Juan Owen respondió a esta afrenta cuáquera escribiendo una de sus obras más importantes, cuyo título es Una defensa de las Escrituras Sagradas contra los fanáticos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Quiero concentrarme en el capítulo 3. El título del capítulo 3 es Acerca de la perfección de las Escrituras. Y Juan Owen va a presentar sus argumentos en contra de las locuras de estos excesos carismáticos en base al cimiento seguro de la perfección de la palabra de Dios. Juan Calvino, un siglo antes, como lo vimos ayer, habló de este asunto mismo con los libertinos y los anabautistas con precisión teológica al ligar la palabra y el espíritu y el asunto apostólico, y que los milagros acompañaban a los apóstoles porque revelación nueva fue dada. Juan Owen iba a presentar su defensa desde otro ángulo. Él escogió defender su posición en base a la perfección de la palabra escrita de Dios, como lo es presentada desde Génesis a Apocalipsis, que tiene todo lo que la iglesia y todo lo que cualquier creyente jamás necesitará para sus vidas espirituales. El tener revelación de Dios ya está en la Biblia, no hay nada que añadirse,
es perfecta tal como está. Y cualquier intento por añadir o aumentar a la palabra escrita de Dios, de hecho es un ataque en contra de la perfección de las Escrituras. John Owen comenzó su defensa con esta afirmación. Y lo he destilado, y créanme que estas son oraciones largas y párrafos pesados, y los he destilado para hacer que sea fácil para nosotros de digerir. Él escribe, las Escrituras son la regla establecida, esto quiere decir inmutable, ordinaria, en contraste a extraordinario, la revelación. Estas son los medios de gracia ordinarios, perfectas, lo cual significa que no puede mejorarse, no le falta nada a la palabra de Dios, e inconmovible, la regla inconmovible en toda generación, en todo continente, en toda época, en todo lugar, para toda iglesia y para todo creyente. Son la regla para la adoración divina, como ya explicó el Dr. MacArthur. Es nuestro deber más elevado delante de Dios. Las Escrituras no dan lugar. ¿Entienden lo que quiere decir? No dan lugar. No dan lugar, no dejan lugar alguno para ninguna revelación nueva. Y si estás buscando algunas de estas revelaciones nuevas carismáticas, es debido a que no entiendes la perfección de la palabra de Dios escrita. John Owen, entonces, conforme presenta su defensa, dice, ¿cuál es el uso práctico de las Escrituras? Lo cual quiere decir, ¿de qué nos sirve? ¿Cuál es el uso práctico de las Escrituras si es tan incompleta como para necesitar hombres mortales pobres que le estén añadiendo continuamente? ¿En dónde está su perfección? Y la respuesta tendrá que ser, si estás tratando de agregar a la misma, estás haciendo una declaración de que no es perfecta ya, aunque dice que es perfecta. Dice que es inspirada, inerrante, que es suficiente para todos los propósitos de Dios. John Owen, entonces, enlista 7 párrafos consecutivas, y los he reducido conforme explica en este tratado en una defensa de las Escrituras sagradas en contra de los fanáticos. Número 1. Dios ha revelado en la Biblia todo lo que es necesario para nuestra salvación y para capacitarnos para adorarle. Esto es la suficiencia de las Escrituras. Todo lo que tú necesitas bajo el ministerio del Espíritu Santo se encuentra en tu Biblia escrita para llevarte a Cristo y para llevarte a la piedad y para llevarte hasta el cielo. Número 2. Una declaración acerca de la perspicuidad de las Escrituras. Todo esto está revelado en los libros de la Biblia, sea de manera expresa o de manera que se pueda deducir en otras palabras, o es explícito o implícito, pero está declarado en las Escrituras y es hecho de tal manera que es de una manera clara. En otras palabras, Dios sabe cómo comunicarse. Dios puede comunicarse mejor que cualquier otra persona en este lugar. Y lo que Dios ha dicho en su palabra es abundantemente claro. Y los asuntos importantes de la salvación y santidad. Número 3. No hay lugar alguno para revelaciones nuevas. Esto es exactamente como concluye el libro de Apocalipsis en Apocalipsis 22:18, que si alguno añadiere a este libro, las plagas escritas en este libro serán agregadas a él. Esta es una advertencia terrible para cualquier persona que quiera añadir a la consumación de la palabra escrita de Dios. No hay absolutamente lugar para revelaciones nuevas para nuestra salvación y la adoración aceptable de Dios. Número 4. Él dice, es arrogancia del grado más elevado y orgullo que meros hombres propongan asuntos innovadores de fe o práctica no revelados por Dios mismo en su palabra.
Él dice, es la epítome de la arrogancia y el orgullo, como si necesitaras algún tipo de revelación especial, como si fueras alguien muy especial, que tú eres mejor que cualquier otra persona en el mundo, que simplemente tiene que operar por la Biblia, que tú eres tan especial que Dios te va a tener que dar una revelación privada mística simplemente para ti. ¿Qué tan egoísta eres? Es arrogancia, es orgullo. No, lo que Dios le ha dicho a todo el mundo se lo dice a ti. Número 5. Como las enseñanzas de los fanáticos, estos aquellos que reciben nuevas revelaciones y excesos hiperemocionales, ya como las enseñanzas de los fanáticos contienen asuntos que no están en las Escrituras. Este es el consejo de Owen a su generación. Evítalos como algo diabólico, despreciable, inútil, sin fundamento y falso. Es del diablo. Y no necesitas lo que él está vendiendo. Número 6. Esta supuesta luz interna, subjetiva, este supuesto mensaje del Espíritu Santo intuitivo, subjetivo, que no viene mediante la palabra de Dios escrita, Owen dice, desviará la atención de la perfección de la Biblia. Simplemente te va a alejar y te va a llevar al mundo de fantasía. Te va a alejar de donde debes estar colocando tu ancla en la palabra escrita de Dios. Te va a llevar a aquello que es inútil y falso. Número 7. La Biblia es una regla completa y perfecta. Desde que se completó el canon de las Escrituras, no hay nuevas revelaciones. Ninguna revelación nueva debe ser esperada o admitida. Él está cerrando la puerta y poniéndole llave en contra de cualquier revelación nueva. Y después él añade, si las Escrituras son perfectas y están completas, y lo están, si las Escrituras son perfectas y están completas, entonces, ¿qué necesidad tenemos de nuevas revelaciones y entusiasmo desenfrenado? Esta es una pregunta retórica, la pregunta a la cual es tan obvia, por ello Owen ni se molesta por responderla, es una pregunta retórica, la respuesta es 0. Y después finalmente, todos estos caminos, refiriéndose a los abusos de los cuáqueros en esta luz interior, esta nueva revelación, esta guía, estos impulsos místicos, intuitivos, subjetivos, son inciertos, peligrosos, inútiles y totalmente innecesarios. Deben ser rechazados y evitados. Un hombre a quien leí acerca de esto, que ha escrito el prefacio de este tratado, una defensa de las Escrituras contra los fanáticos, Stephen Coe, dice, John Owen, si John Owen viera el escenario de la iglesia en la actualidad, si él viera el anhelo y la lujuria por nuevas revelaciones más allá de la Biblia, él dice, todo regresaría a la causa de raíz, de no estar convencidos de la perfección de la palabra escrita de Dios. 1662 es un día que vivirá en la infamia en la historia de la iglesia. Fue en 1662, 2 años después de que Carlos el II regresó para restaurar la monarquía en Inglaterra. Conforme los puritanos estaban tratando de purificar la iglesia en Inglaterra y esparcir su influencia de sola escritura a lo largo del Reino Unido, el Parlamento inglés presentó el acto de uniformidad, diciendo que todo predicador en la iglesia de Inglaterra tenía que suscribirte para prescribir oraciones prescritas y maneras de adorar a Dios, y debes firmarlo, y debes someterte. Y la conciencia de los puritanos estaba ligada a sola escritura. No podían violar su propia conciencia.
y en agosto 24 de 1662, una de las épocas más oscuras en toda la historia de la Iglesia, 2,000 puritanos, 2,000 predicadores puritanos fueron expulsados de sus púlpitos en lo que es llamado la gran expulsión. Fueron expulsados de sus ministerios, expulsados de sus iglesias, expulsados de sus púlpitos. Y en 2 años después, el Parlamento presentó un decreto que prácticamente prohibió a estas escrituras de predicar en hogares privados y en lugares públicos, y 1 año después presentaron un decreto y les prohibieron acercarse a 8 kilómetros de cualquier ciudad. Y cuando llegara el momento para ellos de morir, inclusive sus cuerpos no podían ser sepultados dentro de las paredes de la ciudad o dentro de los cementerios de la iglesia. Cuando voy a Inglaterra, cuando voy a Londres, el primer lugar al que voy es a Smithfield, para ponerme de pie ahí donde ardió en la estaca John Rogers en manos de María la Sangrienta, y cerca de ahí donde los puritanos fueron sepultados, afuera de los límites de la ciudad. Fue una señal de rechazo, fue una señal de repudio. Ellos fueron considerados como Cristos crucificados afuera de la ciudad. En Bonhill Field, ahí este campo está dentro ahora de la ciudad de Londres, pero en ese entonces era un lugar de ignominia, de rechazo total. Y conforme llegas ahí a Bonfield, a este lugar, ahí ves la tumba de Juan Owen. Juan Owen, de doctor en divinidad. Ahí ves la tumba de Juan Bunyan, quien escribió ese clásico, El progreso del peregrino. Ahí ves la tumba de Isaac Watts. Oímos ese gran himno cantado en esta noche. Cuando veo la maravillosa cruz en la cual el príncipe de gloria murió, mi más grande ganancia cuento como pérdida. Ahí yace Thomas Goodwin, otros gigantes puritanos, muchos de los cuales no tienen ni siquiera lápida, solo fueron apilados uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, conforme murieron en anonimidad. Estuvieron dispuestos a comprometerse con su vida y su muerte sobre sola Escritura. Que nosotros aquí en esta noche tengamos una cláusula cesacionista en nuestra declaración doctrinal, que no seamos dados a los excesos de esta época, que estemos firmes, arraigados en la palabra de Dios únicamente, que la palabra de Dios regule y gobierne la totalidad de nuestras vidas, y que la palabra de Dios regule nuestra predicación de la palabra, que regule nuestra adoración de Dios, que regule nuestra comunión unos con otros, que la palabra de Dios regule nuestras vidas diarias, que la palabra de Dios regule nuestros ministerios, y que la palabra de Dios regule nuestros pasos conforme nos apuramos a llegar a la tumba, y que la palabra de Dios y la palabra de Dios únicamente sea nuestra norma de fe y nuestro estándar para lo que es verdad en este mundo. Que Dios nos dé mucha gracia para permanecer fieles a la palabra de Dios. Oremos. Padre, oro porque Tú lleves a cabo Tu obra en nuestros corazones, que seamos hallados una generación fiel aquí en la tierra. Señor, deseamos ser parte de un remanente que permanezca fiel al libro y al libro únicamente.
Señor, oro porque tú nos des entendimiento a partir de las Escrituras que hemos visto en esta noche, de su inerrancia hasta su infalibilidad, hasta su inspiración, a su suficiencia, a su inmutabilidad, hasta su invencibilidad y su finalidad. Y Dios, que tú nos hagas poderosos en la palabra. Y no simplemente que estemos comprometidos con la palabra, sino que confesemos la palabra, que prediquemos la palabra, que proclamemos la palabra, compartamos la palabra, cantemos la palabra, aconsejemos con la palabra, que sigamos la palabra y abracemos su enseñanza, porque es una lámpara a nuestros pies y la linterna a nuestro camino, es un fuego en nuestros huesos, es la espada del Espíritu en nuestro lado. Oh Dios, gracias, porque nos has encomendado, siendo nosotros peregrinos y extranjeros en este mundo, un tesoro tan grande como tú lo es tu palabra, escrita que es perfecta, la cual nos dice y nos enseña de nuestro Salvador perfecto, Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén.